Hemos visto la historia política, la economía política, también la antropología política y la etnología política. Hemos visto algo de sociología política y nos faltaba algo de psicología política, semiología política y mitología política. Es esto lo que vamos a desarrollar ahora, con lo que tendríamos un cuadro general de las distintas disciplinas que se focalizan sobre la política, pero lo hacen desde su propio ámbito, es decir, desde su propio campo temático o disciplinar, como puede ser la psicología, la semiología, etc. Terminamos esto y vamos a ver un cuadro que resume estas ciencias políticas y los últimos contenidos referidos a esta parte de la materia, con lo que concluiríamos la próxima clase el avance hasta el examen parcial. Bueno, de la psicología política hemos hablado, aunque no mucho. La psicología es útil a la política, al análisis político, aunque es también posible que se den algunas especulaciones que desde distintas perspectivas no son muy útiles. Por ejemplo, el psicoanálisis. Hacer un análisis de una situación política recurriendo a conceptos psicoanalíticos es posible, pero siempre es discutible. Es decir, que se acepten, por ejemplo, los mecanismos de defensa o los problemas concernientes al yo profundo del sujeto, traumas de la infancia o problemas de ese tipo que hacen, por ejemplo, al principio del placer, el principio de realidad, y que conciernen a la psicología profunda, difícilmente va a ser aceptado por un politólogo o por un analista político como análisis válidos. Tendrá cierto valor, tendrá reconocimiento entre los propios psicoanalistas, pero que constituya en algo sumamente valioso para, por ejemplo, definir estrategias de elecciones o definir perfiles de candidatos, resulta muy discutible, aunque también podría servir. Otro tipo de elementos son y de enfoques psicológicos son útiles, evidentemente para el análisis político, no necesariamente con ese enfoque de la psicología profunda, el psicoanálisis, que resultan siempre discutibles. La psicología como estudio de la mente humana, de la conducta colectiva, de las representaciones sociales y de las formas de manipulación de las masas, que efectivamente se lo puede hacer más efectivamente, mejor, con conocimientos psicológicos, tiene sin duda utilidad para el análisis político. Y en ese sentido, lo que analizan los psicólogos, por ejemplo, sobre los perfiles de los candidatos o la propaganda política tendiente a la manipulación de masas, tiene sin duda una base psicológica, disciplinar, que sirve para el desarrollo de la ciencia política o de la politología. Y esto también da lugar a considerar desde la perspectiva de la filosofía política algunos temas como convenientes para la filosofía política
y que se desarrollan desde la psicología política. Como señala acá, se atienden aspectos de la conducta, aspectos relacionados a las imágenes de los actores, los candidatos, por ejemplo, ¿no? La identificación de los grupos con los líderes, las consignas, la percepción, diríamos, común, estándar, por ejemplo, sobre la corrupción. También temas relacionados con el discurso político, las ideologías, la presentación de conceptos, ideas y análisis. Para eso, sin necesidad de acudir a aspectos ni conceptos ni temas de la psicología profunda, el psicoanálisis, la psicología en general es muy útil y también puede ser usada con pocos escrúpulos. Es decir, la psicología puede enseñar a manipular a las masas, puede enseñar a los líderes a expresar mensajes persuasivos, por ejemplo, ¿no? Y a veces, claro, eso también lo hacen los propios líderes, con la finalidad de crear impacto, condicionar la conducta, generar identificaciones con el mismo líder, etc. Tal vez ustedes saben que, por ejemplo, Hitler pasaba mucho tiempo frente al espejo, ensayando muecas, gestos, ¿no? Lo que tenía que adoptar el momento de dar el discurso, de manera que esa mueca, ese gesto, que no solamente eran las manos, los brazos, sino todo el cuerpo, los gestos de la cara, sean más persuasivos, tengan un efecto psicológico persuasivo en los electores, en el público, a quien estaba dirigido ese mensaje. Entonces, para eso, claro, basta el sentido común y el conocimiento del auditorio, es decir, qué gestos podrían ser persuasivos para ese auditorio, en qué contexto discursivo, es decir, enunciando qué ideas. Fíjense entonces, por ejemplo, manipulación de masas, el lavado de cerebro, la efectividad de un discurso persuasivo, todo se puede digitar psicológicamente de manera bastante eficiente. Es decir, no es algo que tal vez pase, tal vez no pase, sino es algo que realmente da resultado, y da resultado con altos indicadores de logro, ¿no? Entonces, la psicología, particularmente la psicología política, sirve para este tipo de propósitos que se plantean también los políticos. Ahora, eso puede ser analizado en la medida que el politólogo conozca algo de psicología, puede analizarlo bien. Desde el punto de vista filosófico, evidentemente hay una censura por la misma manipulación, ¿no? Manipulación de masas, es decir, la filosofía no admite que el elector sea manipulado, que su cerebro sea lavado y con mensajes psicológicos persuasivos algún candidato obtenga mayorías a veces ya increíbles, ¿no? Como es el caso de Hitler, por ejemplo, casi el 100% de los electores finalmente lo apoyó. Hasta el 96, 97% llegaron los electores votando por él. Y claro, todo esto también era resultado no solo del mensaje del discurso, sino de la mímica, los gestos, la entonación y toda la parafernalia psicológica
las grandes concentraciones, las marchas, los eventos nocturnos, etcétera, etcétera, que colmaban de esplendor al líder y a su mensaje. Entonces la psicología política, por ejemplo, puede servir para eso, para la manipulación masiva, pero también para, por ejemplo, generar percepciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, tanto repetir que el país es extraordinariamente corrupto, hay una visión generalizada de que sí lo es. Y cuando alguien que está haciendo una investigación pregunta a quién ha sido objeto de un bombardeo sistemático de esta opinión, termina opinando así. Entonces, la repetición, la información sesgada, las fake news, es decir, las noticias falsas, el generar tendencias de opinión, los lugares comunes, da lugar también a impactos psicológicos de ciertos contenidos o consignas que posiblemente sean verdaderas, pero por lo general se exageran, es decir, se vuelven opiniones hiperbólicas sobre una realidad política, precisamente gracias a la manipulación psicológica. Entonces también hay ese otro tipo de influencia, ¿no? Que no es algo premeditado, dirigido específicamente, sino algo difundido por los medios, ahora gracias a las redes sociales, que también genera opiniones o puntos de vista o evaluaciones o actitudes o conductas simplemente por la repetición, simplemente por cómo se manosean las noticias, por ejemplo, o por otro tipo de acciones. Obviamente esto está también censurado filosóficamente, es decir, la filosofía censura estas manipulaciones, las mentiras, las noticias falsas, las hipérboles, es decir, las exageraciones, porque tienen una finalidad concreta, que es generar una conducta, una actitud, una opinión entre la gente a la que se dirige. Y eso no resulta como algo casual, sino como una elaboración sistemática, premeditada, de generar precisamente esas tendencias. Entonces, la psicología política puede descubrir ese tipo de manipulación, puede también dar lugar a que se la emplee a la psicología política para estos fines, considerando, por ejemplo, aspectos como el uso de los mensajes, si son audiovisuales, si son imágenes estáticas, etcétera, etcétera. Entonces, tanto para usar aspectos de interés que son manipulados para lograr objetivos, como para denunciarlos, es útil la psicología política, sin necesidad de entrar en especulaciones profundas como las que incluye, por ejemplo, el psicoanálisis. La sociología política ya hemos visto, la semiología política es también sumamente interesante y útil. Hemos hablado ya de la semiología política al hablar, por ejemplo, de la antropología y la etnohistoria política. Y bueno, lo que hemos dicho es que la semiología sirve para descubrir el uso de los símbolos con fines políticos, es decir, para generar adscripciones, identidades, para buscar que el destinatario asuma ciertas conductas, etc. Ya habíamos visto cuando analizábamos esa otra parte. Entonces, esto es muy frecuente, por ejemplo, en campañas electorales,
la creación de una sigla política partidaria, por ejemplo, es sumamente importante, tiene efectos psicológicos que no siempre se ven inmediatamente, pero analizándolos se los descubre. Desde el punto de vista filosófico, naturalmente, todos estos recursos disciplinarios, es decir, provenientes de la psicología, la semiología, son legítimos en la medida que respetan la libertad, la conciencia y la decisión de los electores o del público al que está dirigido. Si violentan eso, es decir, manipulan para el voto, por ejemplo, o generan una impresión favorable a un candidato que está, por ejemplo, cuestionado por cualquier razón, ¿no? Hay siempre múltiples gestiones de la imagen psicológicamente manipulada, es decir, que quienes hacen propaganda justamente busquen no solamente lavar el cerebro de los electores, sino muchos otros objetivos, ¿no? Por ejemplo, restituir la imagen de un dirigente acusado de lo que sea, por ejemplo, de corrupción, de pedofilia o lo que sea. Y claro, hay estrategias largas, ¿no?, que implican que el público se olvide. O también estrategias que lavan la cara de los denunciados y que incurren en uso psicológico. Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, decía: miente, 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 que algo queda. O sea, tanto se repite una mentira que al final, por cansancio, termina siendo asumida. Psicológicamente hay un mecanismo, que es el mecanismo de la repetición y el olvido, es decir, lo contrario se olvida y la mentira repetida finalmente queda y aparece como la asociación inmediata cuando se trata un tema, el contenido de la mentira. Eso, claro, tiene una explicación psicológica. Y lo mismo, hay una serie de recursos, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales hay estrategias o tácticas mejor para quitarle importancia a un mensaje. No son solo fake news, ¿no?, sino quitarle importancia, como bombardeando con otros mensajes esa red, ese grupo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya es tanta la información, lo que se llama infoxicación, es la intoxicación de información. Eso es también una táctica psicológica, ¿no?, la infoxicación. Hay que llenar de tantas noticias, no importa si son fiables o no, a los destinatarios, que al final ya no sabe cuál es importante. Y a veces hasta no le importa cuál es verdadera. Difícilmente se va a ocupar de diferenciar las noticias verdaderas de las fake news. Entonces, hay una serie de tácticas psicológicas para manipular la política. Y obviamente ante ellas la filosofía es un buen antídoto. La filosofía es un antídoto contra la manipulación psicológica de temas políticos, porque permite la crítica, porque permite descubrir. Alguien que va a ser invalidado, sus mensajes van a ser invalidados, por ejemplo, en el WhatsApp, se lo logra en cuanto pone un mensaje. Deben aparecer unos 10 de otras personas que esconden, que encubren el mensaje, que lo hacen, que lo diluyen. Esa, por ejemplo, es una táctica repetida, ¿no?, que gente con pocos escrúpulos la utiliza. ¿Para qué la utiliza? Para que el mensaje de esa persona no sea valorado, para que el brillo de esa persona no sea deslumbrante, para que esa persona sea ignorada.
Y bueno, aparte están las fake news, ¿no? Que son noticias falsas. Un estudio, por ejemplo, sobre Trump ha establecido, les comenté, ¿no? Creo que son 14, no me acuerdo bien, mentiras diarias que decía Donald Trump cuando era presidente. Y claro, esto es totalmente congruente con Goebbels, ¿no? Miente, que algo queda. Su vocera de prensa en una ocasión dijo, no es que Trump miente, es que él crea una realidad alternativa. Fíjense ese absurdo. Una mentira no puede crear una realidad alternativa, simplemente es un enunciado falso de lo que es la realidad. Si yo digo, por ejemplo, la guerra de Rusia contra Ucrania no ha invadido Ucrania, pues eso es falso, es una fake news, porque está afirmando algo que no corresponde con la realidad. Y decirle a esa persona que afirma semejante acerto, que es un mentiroso, y que él se defienda diciendo, no, mi opinión es una realidad alternativa, fíjense ese ridículo argumento, es pues inaceptable. Y claro, eso tiene una hoja de ruta psicológica, por decir así, ¿no? La repetición, la información desde distintos ámbitos, cómo se presenta, todo está dispuesto con una manipulación premeditada y consciente, tendiente a generar opiniones políticas sesgadas. Entonces, la psicología política, como vemos, es sumamente útil, y la filosofía política en muchos casos se ve forzada a descubrir la inescrupulosidad de quienes la utilizan para fines políticos. Bien, la última disciplina política o disciplina de las ciencias políticas que coadyuvan al desarrollo y al análisis de la ciencia política es la mitología. Y claro, esto es también muy frecuente hoy día, ¿no? En que los mensajes son instantáneos, en que lo que se desarrolla es inmediatamente visto por millones, transmitido a billones que lo pueden ver ese momento o después. ¿Qué son los mitos políticos? Son las ideas, las creencias y las imágenes que apelan al sentimiento, a la emoción, no son racionales y que están destinadas, estas ideas, creencias e imágenes, a la manipulación política. Eso es también, así también se define la posverdad en este tiempo, ¿no? Son discursos que enardecen emotivamente, que apelan a los sentimientos, que no tienen ninguna sustentación deductiva, racional ni empírica, y que simplemente impactan en el interior del destinatario, del sujeto que es destinatario de ese discurso, de ese mensaje, de ese mito. Los mitos se construyen a fuerza de repetir las mentiras, ¿no? Entonces aparecen los grandes políticos como superhombres, que además son vistos como un destino irreversible, ¿no? Este tipo de creencias en la política, que bueno, nos llegó el turno y ahora nos quedamos, que nuestro líder es un enviado de Dios, o que es Dios mismo, ¿no? Fíjense, esta teocracia
que crea el mito de que el gobernante es descendiente de Dios y por lo tanto divino, se construye de acuerdo a las creencias culturales del ambiente, es decir, de acuerdo a las creencias de los destinatarios, del mensaje. Asumir que lo que hace es infalible, rendirle pleitesía como si fuese un Dios entre los hombres, creer que tiene absoluta legitimidad por ser superior al resto, son expresiones de los mitos políticos que pueden referirse a personas o también pueden referirse a entidades colectivas, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? El partido lo ha dicho. Y eso ya es incontrovertible, ¿no? El mito del partido. Eso era muy fuerte en la Guerra Fría, en los países socialistas, donde gobernaba el Partido Comunista. Es decir, lo que sus líderes decían a nivel nacional y también a nivel mundial era incontrovertible, incuestionable y solo había que asumir, cumplir y esperar nuevas órdenes. Entonces, esos mitos del poder infalible del partido, el carácter divino, casi divino, al menos cuasi divino del líder, y otros rasgos que se construyen a fuerza de repetir mentiras, son muy efectivos en la política. Y la filosofía siempre tiene ese carácter ácido, ¿no? De someter a examen estas conductas colectivas o estas estrategias de convencimiento, de manipulación, de creación de mitos. Y eso es mucho más necesario ahora, cuando la comunicación es instantánea, cuando cualquiera puede enviar un mensaje a nivel nacional y global. Basta tener una cuenta en Instagram o algo parecido, ¿no? Facebook, etcétera, o TikTok. Y bueno, poner lo que a uno le interesa desde la perspectiva que muestre y esperar reacciones, comentarios, me gusta, etc. ¿Quiénes de aquí tienen Instagram? ¿Nadie? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, hay varios que no tienen, ¿no? Más de la mitad. ¿Tú, Sergio, tienes algo de eso, de alguna red social? Facebook, Instagram. No, solamente WhatsApp. WhatsApp, Sí. donde oyes lo que está escrito. Sí. Claro, eso. Pero más referido a las clases. ¿Perdón? Más referido a las clases. Ah, claro, no, pero para la vida social, sí, sí. te convocan a una reunión también, Sí, sí. ¿cierto? Sí, por WhatsApp. Fíjense, su compañero Sergio encuentra en la tecnología una gran ayuda, ¿no? Para la vida cotidiana. Sí, el lector de pantalla me ayuda mucho. ¿Lector de pantalla que te permite leer con los dedos? No, leer Con audio. Con audio, sí. Bueno, muy bien, fíjense, una persona invidente puede ser parte de las redes sociales gracias a la tecnología, pese a que no puede ver incluso los mensajes escritos, ¿no? Pero la máquina, el teléfono debe tener una aplicación que vuelve audio lo escrito, ¿no? Sí, sí, doctor. ¿Qué aplicación se llama? Es el ¿Cómo se llama? Talkback. Talkback. Eso es realmente notable, ¿no? Y es una maravilla que reconocer así. Pero como también hay eso, hay lo otro, ¿no? Lo que decíamos antes, la tecnología puede servir como un gran instrumento de manipulación, de lavado de cerebro, de convencimiento, cuando la persona, bueno, como es ahora, tiende más al mínimo, no corrobora. Hay entidades que corroboran, ¿no?
aquí en Bolivia se llama Bolivia Verifica, creo, ¿no? Sí, Bolivia Verifica es. Y es una entidad que corrobora si un mensaje es fake news o no. Es decir, si es lo que se llama también un bulo, ¿no? Una mentira, un engaño. Y lo hace relativamente bien. Y claro, hay que estar atento de lo que dice esa entidad, ¿no? Para no dejarse engañar con las falsas noticias, que pueden tender a crear mitos políticos, incluso, ¿no? Con los mitos se estimula la identidad, se crea sentidos de pertenencia, ¿no? Nosotros somos así, nosotros somos lo máximo, nosotros seguimos a tal, nosotros profesamos tal credo y por eso somos mejores que el resto y por eso tenemos la verdad. Aquí también se introducen las religiones, que hemos visto con bastante detenimiento, y las narraciones fantásticas, ¿no? Por ejemplo, sobre el líder que tenía 5 años, no sé qué había hecho, que era algo ya prodigioso. Claro, toda una sarta de mentiras, ¿no? O el líder que sin saber leer ni escribir había vencido al campeón mundial de ajedrez en una partida. Todas esas mentiras. Ahora, la mentira puede ser armada, ¿no? Puede ser que ese campeón mundial pierda a propósito, también es posible. Es decir, la mentira no es solo reportar noticias falsas, sino construir noticias que están manipuladas y que suponen muchos recursos, incluidos sobornos o chantajes. Entonces, de todo eso, la filosofía permite ser cauto. Es decir, la filosofía permite ver que, bueno, aquí tal vez hay algún chantaje, aquí tal vez hay algún soborno, tal vez aquí hay una determinación política, o aquí hay, claro, algún gato encerrado, como se dice corrientemente, ¿no? Y que a veces nadie es capaz de investigar ni de denunciarlo. Entonces, la creación de imágenes, la difusión de hazañas puede estar también muy manipulada. Y frente a esto, la filosofía política es siempre un enfoque crítico. Eso es lo que enseña la filosofía política frente a las ciencias políticas, como puede ser la psicología o la mitología política. Bien, aquí tienen ustedes un cuadro un poco complicado, pero lo que trata es de separar, ¿no? Están con colores. Sí, adelante. Una preguntita, doctor, respecto al tema de... Más fuerte, por favor. Una pregunta respecto a esto de la imagen, el proyecto, este tipo de cosas. Quería saber una opinión suya, quizá, acerca de que estaba leyendo acerca de un artículo que decía que muchas veces piensan que en filosofía se piensa que están mal vestidos, que son unos drogos y cosas así. Pero estaba leyendo en este artículo que en Europa los profesores de filosofía, de humanidades, van siempre con traje y tratan de proyectar todo lo contrario y les va bien, y sus centros de investigación de filosofía manejan muy buena cantidad de dinero. Entonces, en ese aspecto estaría también, porque también he notado que aquí algunos docentes o estudiantes tampoco nos manejamos así, ¿no? ¿Tampoco qué? Algunos estudiantes no nos molesta, digamos, el cómo estamos vestidos, pero allá sí pareciera, según ese artículo, parece que allá sí les interesa, y por eso es que los profesores de filosofía caminan siempre trajeados, con traje allá. Entonces es por esa, y no entendía muy bien el por qué viene y por qué allá piensan o quieren eliminar, o se ha eliminado, creo que de manera cultural, eso de que las personas piensen que los de la carrera de filosofía son drogos,
vagos y siempre andan mal vestidos. Bueno, está bien lo que te interesa y yo te voy a dar mi opinión como me pides. Bueno, yo hoy día, como casi nunca, estoy con corbata, porque tengo que ir a una entrevista después de la clase en la televisión universitaria. Yo pienso que es bueno ponerse corbata, pero a mí no me gusta lo que aprieta el cuello. Y no me gusta porque no me siento muy cómodo con el saco, ¿no? Y por eso no me pongo. Ahora, si tengo algún compromiso, obviamente me pongo, ¿no? Y estoy todo el día si es necesario. Yo he pasado clases en la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Y pasaba clases con Frederick Jameson, ¿no? Que es un filósofo de primer nivel, tiene varios libros sobre posmodernidad. Y era un ambiente enorme, había mucha gente, había como unas 200 personas, él se sentaba en el centro. Iba con pantalón corto y chancletas a dar clases. Así daba clases este señor. Y bueno, nadie comentaba eso, no era totalmente cómodo para él, hacía calor, una t-shirt, es decir, una camiseta con algún logo, con alguna cosa, pantalón corto y sandalias, ni siquiera medias. Así se vestía. Pero claro, la fama que tenía, los libros que había escrito, todos querían escucharlo, ¿no? Yo escuchaba y me fascinaba. ¿Y saben qué hacía? Analizaba películas. Ese era lo que él hacía y motivaba, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Y qué opinas tú? Y así. Entonces, todo depende también de la cultura. Esta Universidad de Duke es una de las 10 mejores de Estados Unidos. O sea, además que es carísima, una de las más caras, es de las mejores. Y claro, iba así. En Europa, yo he estado, por ejemplo, en la Universidad de Göttingen, en Alemania, no he visto un solo catedrático con corbata, ni uno solo. Yo era amigo de un catedrático, el doctor Gerald Giraud, que a veces era de una forma muy informal, elegante, bonito, diríamos hasta muy presentable y atractiva la ropa, cara también obviamente, pero nada de trajes. Y esa universidad tiene como 50 premios Nobel en física. Es la universidad que tiene más premios Nobel en el mundo de física, con los genios alemanes de física, ¿no? En esa universidad también estuvo Marx. Yo tuve la oportunidad, porque me presentó el vicerrector y me mostró la universidad. ¿Quiere ver la celda de Marx? Sí. No es la celda de Marx, era la celda de la universidad donde había estado Marx. Pero bueno, un revoltoso siempre lo castigaban y lo mandaban a una celda, ¿no? Y claro, ahí estaban algunos garabatos de los estudiantes de lo que sentían. Pero bueno, en ese contexto, para un acto formal, sí he visto al vicerrector con corbata. Mi amigo se ha puesto para ese día, ¿no? Para sacar una foto, pero era una cosa para firmar un convenio, o sea, algo formal. Las clases, no. Yo he participado en algunas clases viendo lo que los estudiantes decían. Bonito conocer la dinámica también. Ningún profesor tenía corbata en Alemania, ¿no? Ahora, de otros países, no sé, de otros países europeos, pero por lo que yo he escuchado, siempre hay bastante libertad y es raro que algún profesor esté contra. Tal vez en alguna universidad muy tradicional puede ser, ¿no? Entonces, no creo que un profesor convenza más si está con corbata. No creo. Tal vez ahora me creen más, ¿no? No sé. Y sobre el cliché de que los estudiantes son adictos,
estudiantes de filosofía que sean adictos a alguna droga. No sé, yo creo que eso puede darse en cualquier carrera. Y aquí me parece que algunas carreras, por ejemplo, artes, tienen más fama de, bueno, que hay mayor proclividad al consumo, incluso para la inspiración artística o literaria, literatura. Puede ser, ¿no? Claro, pero que, no sé, los filósofos sean drogadictos, no creo. En el caso de los escritores, sí hay muchos casos de alcoholismo, ¿no? Los escritores, pero también de drogadicción. Autores, escritores que hayan consumido, por ejemplo, ácido lisérgico, hay varios casos, ¿no? O que eran cocainómanos también. No estoy hablando de las drogas livianas, ¿no? De la marihuana, sino de esas otras. Filósofos también, sí, algunos sí, pero eso es muy ocasional, ¿no? Ahora, decir que los estudiantes o los filósofos deben drogarse para producir pensamiento original, a mí me parece realmente equivocado. Yo pienso que puede ser que algún filósofo se estimule por algún tipo de droga y en alguna ocasión escriba algo, ¿no? Yo sé, por ejemplo, de Foucault, ¿no? Que él consumió ácido lisérgico en el cañón del Colorado. Eso está en su biografía, la biografía escrita por James Miller, que es la mejor biografía que se ha escrito sobre él, ¿no? Y por ese consumo que se dio una sola vez en su vida, cambió su libro Historia de la Sexualidad. Lo rehizo, porque ya no le gustó lo que había escrito y lo destruyó, lo que había escrito. Entonces, hay esas situaciones, ¿no? Que es posible que algún escritor, pensador, filósofo, los escritores es más frecuente, ¿no? Aldous Huxley, por ejemplo, era bastante proclive al consumo de drogas exóticas, ¿no? Y en varios de sus libros muestran cierta influencia en sus novelas. Entonces, igual en algunos artistas. Entonces, yo no creo que eso pueda establecer una norma general. Y pienso que en temas de política es mejor estar muy lúcido para ser crítico, ¿no? Porque, bueno, si yo voy a escribir sobre la levedad del ser, Milan Kundera, ¿no? Bueno, puedo escribir pues con cualquier tipo de estímulo, pero si voy a escribir sobre política, que es siempre un discurso polémico, es mejor, yo pienso, tener plena conciencia y ser sumamente responsable de las propias ideas. No sé si alguien quiere decir algo al respecto. Su compañero trae este tema, adelante. Yo quisiera acotar esto también respecto a cómo nos va con nuestra carrera. No somos muchos, por así decirse, a comparación de otras carreras que, justamente acotando con esto del tema de la política, dígase, en psicología hay el doble, el triple o el cuádruple de estudiantes que nosotros, lo mismo en ciencias políticas, literatura, administración, y de cierta manera pues podría tomarlo como un ejemplo de cómo la filosofía está siendo relegada a estas ramas que terminan teniendo un impacto de manipulación en la política o en el ámbito social. No sé cómo podríamos decir, tal vez recuperar más gente que sea filósofa, o si es que eso tal vez no está en nuestro control. Yo tuve un profesor que no era filósofo y cuando le dije, sí, yo no he estudiado filosofía, no, estoy estudiando filosofía, él era de otra disciplina, no enseñaba educación. Me dijo, yo veo la filosofía como una disciplina auxiliar. La opinión de un pedagogo, historiador, una persona de buen nivel intelectual, no filósofo, bibliotecólogo también, abogado, etcétera, dedicado a varias actividades humanísticas. Y me dijo eso, ¿no? A mí me pareció un poco inconveniente la respuesta, pero después pensé y me pareció adecuada.
Yo pienso que es bueno tener dos carreras, o por lo menos hacer estudios de posgrado de una disciplina no filosófica, porque eso permite tener otra perspectiva y otra competencia. Es decir, por ejemplo, ser sociólogo, ¿no? Está bien, o ser antropólogo, o ser historiador, y a ese trabajo dotarle de una perspectiva crítica, eso me parece muy valioso. Ahora, ¿en qué puede trabajar un filósofo? Aparte de dar clases, algunos están en el colegio, ¿no? Saben eso ustedes, ¿no? Antes era más. Antes se podía dar clases en colegio, incluso con sueldo del Estado. Pero los profesores han eliminado eso. Los profesores de Estado, de las normales, ¿no? Entonces, a lo sumo, se puede dar clases en colegios particulares. Es muy estrecho el campo de trabajo, eso es cierto. Pero, sea temas políticos o sea temas de cualquier otro tipo, como pueden ser temas sociales, culturales, simbólicos, o cualquier otra actividad específica, un filósofo puede desempeñarse muy bien. Ahora, hay algunos requerimientos técnicos. Por ejemplo, has hecho referencia a administrador de empresas, o si no, un auditor. Un filósofo no puede trabajar de auditor. Hay mucho conocimiento técnico que él nunca va a tener. De administrador no tanto, ¿no? O sea, hay que ver qué implica, qué competencias implica cada profesión. Y según esas competencias, es muy probable que la filosofía ayude mucho. Ayude a tener una perspectiva crítica, una perspectiva ética, a tener análisis culturales propios, a promover también innovaciones, ¿no? El filósofo puede ser muy innovador sin dispararse con ocurrencias estrambóticas, ¿no? Sino con pertinentes posibilidades que en el futuro pueden consolidarse. Aquí, en estas diapositivas que no hemos tenido la oportunidad de ver, hay, por ejemplo, el trabajo hermenéutico, que es eminentemente filosófico, y en el caso de la política también se realiza. ¿Cuál es la hermenéutica de la política? Hermenéutica quiere decir interpretación. De manera general, no es que sea ese el único significado. También se puede entender como un trabajo de construcción de un sentido, o de varios sentidos, ¿no? Y aquí hay aspectos referidos a la etimología de Hermes, el dios de donde vendría hermenéutica, y que hacen referencia precisamente al trabajo filosófico y que se aplica a la política. La política puede ser muy bien interpretada por filósofos. Ahora, claro, ustedes pueden hacer un paper, ¿no? Pero nos han pedido que hagan comentarios. ¿Cuántos vienen a comentarios? Uno, nadie más. Entonces, ¿cómo quieren tener impacto, ser considerados, no sé, para algún cargo, si no tienen opinión? O es que es mucho trabajo escuchar una conferencia o ver una película y escribir un texto. Si no lo pueden hacer, bueno, pues estamos en una situación realmente grave. Porque la filosofía lo que enseña es a tener opinión argumentada y crítica. Crítica ante todo, ¿no? Que no es solo resumir. Así, la película Silencio de Martin Scorsese trata, etcétera, habla de los jesuitas, el trabajo en Japón, etcétera. Pero bueno, ese es un resumen que está en Wikipedia, que está en el Rincón del Vago y que no vale nada si lo copian. Tienen que generar su propio punto de vista y sobre un tema y otro tema y otro tema, y después
analizar sus puntos de vista y ver qué de recurrente hay en ellos. Es decir, qué les inspira a opinar así sobre esos temas. Y esa va a ser, de alguna manera, su visión filosófica. Y si todos son temas políticos, muy bien. Ahora la política hemos visto que está en todo, no solo lo que hacen los grandes dirigentes políticos, sino que es también los hechos que tienen que ver con el Estado, tienen que ver con el poder, tienen que ver con las relaciones de gobierno, las relaciones de poder, de ejercicio del poder. Entonces eso es bastante amplio. Y claro, hay que adiestrarse realizando tareas. Yo no les doy en forma obligatoria, pero claro, espero que haya alguna respuesta, y no la hay, es decir, hay muy escasa. Y eso es parte de la experticia. Ahora, bueno, usted quiere trabajar, ¿qué es? Licenciado en filosofía. Ah, no, sobrecalificado. No, Pablo, así son las respuestas. Usted está sobrecalificado para ejercer esto, así que no va a ejercer este cargo. Así es la realidad, no solo aquí, en muchas otras partes también. Entonces yo les aconsejo, tengan alguna ocupación práctica. Mejor si tienen formación, ¿no? Por ejemplo, ser chef. ¿Sirve la filosofía para ser chef? Yo diría que la filosofía sirve para la vida, incluso de los chefs. O sea, la vida que podría desarrollar también un chef. Y en ese sentido, la actitud que puede tener un chef con una visión filosófica clara, sólida, genuina, va a ser siempre más valiosa que una persona cartonada que solo aplica recetas, es decir, sin mayor iniciativa, sin mayor creatividad. La filosofía interpreta, la filosofía critica, pero también estimula la creatividad, estimula y reconoce el valor de lo nuevo, de la innovación. Y en ese sentido, es bueno tener también una ocupación mejor con cierta formación que sea como un respaldo de vida. Aunque lo más importante, claro, siempre es tener las propias ideas de vida, y esas son ideas filosóficas. Ustedes están leyendo distintos autores, ¿no? Ahora, por ejemplo, creo que alguien va a leer, o ya no me acuerdo si se ha olvidado, Maquiavelo. ¿Sirve de algo conocer a Maquiavelo? Claro. No, pero él escribe para los gobernantes. Yo no soy gobernante, mi familia todos somos trabajadores por cuenta propia, no gobernamos nada. Sí, pero ellos se van a dejar engañar sabiendo cuáles son las tácticas de los gobernantes inescrupulosos. Ellos van a ser objeto de lavado de cerebro, gracias a la psicología política, por ejemplo. Entonces, la filosofía, al enseñar sistemas, enseña también a relativizarlos. Es decir, este sistema dice todo esto y está muy bien construido, con esta base empírica. Perfecto. Pero también hay este otro, que es igual en cuanto a sus fundamentos, su respaldo empírico, pero dice algo diferente. Entonces, ¿cuál es la verdad? No, pues, esa es una actitud muy infantil. Entonces, pero ¿de cuál es la verdad? Eso habría que preguntarle a alguien que busca religión, ¿no? Que cultiva filosofía. Los que buscan verdades religiosas, claro, creen que su religión es la verdadera, con toda la carga fundamentalista que pueda tener. Los que hacemos filosofía sabemos que todo conjunto sistemático de ideas tiene valor relativo. Es decir, se explica
respecto de dónde se ha generado, de quiénes lo han sustentado, de para qué se ha hecho y respecto de su desarrollo posterior. Entonces, ¿y eso tiene valor? Claro que tiene valor. El gran valor de Maquiavelo ha sido generar el desarrollo de la teoría política libre de una moral, diríamos, estricta. Liberar la política de la metafísica y de la ética. Ahora, se fue al extremo, ¿no? Sí, se fue al extremo. Es decir, lo que haga el príncipe sea contratar mercenarios para matar, sea traicionar a los aliados para gobernar, sea dividir para reinar, sea lo que fuera, está bien. No, eso ya es criticable, ¿no? Entonces, fíjense, tal vez para algunos no lo es. Bueno, entonces que diga por qué no lo es. Porque la política ha sido siempre así. Bueno, sí, es cierto. Pero eso justifica que deba ser así. Que haya sido siempre así autoriza a que siga siendo así y nadie diga cómo debería ser y nadie critique esa tendencia recurrente y al primero que lo hace, no sé, ¿qué habría que hacerle, no? ¿Qué hay que hacerle según Maquiavelo al que critica al gobernante, al príncipe? Eso es muy peligroso, ¿no? Claro, ¿por qué es peligroso? Porque genera opiniones en contra, anticuerpos en el reino, en el principado, y eso no se puede tolerar. Lo que hay que hacer es sobornarlo y ganarlo, convertirlo en un lacayo. Eso es muy útil, ¿no? Porque como es gente talentosa, puede, si no tiene escrúpulos, se va a rendir. Ahora, si es duro de pelar, es decir, duro de roer, mejor dicho, hay que coaccionarlo, ¿no? Hay que amenazarlo, o hay que aplastarlo, de manera que no pueda seguir difundiendo sus ideas críticas. Fíjense, todo eso se puede detectar filosóficamente, se puede denunciar filosóficamente, se puede resistir. Entonces, tiene sentido la filosofía, ¿no? Un sentido de vida, un sentido de integridad moral, un sentido de argumentación teórica. Y eso, bueno, al margen de las posibilidades de trabajo, sí. Quería comentar algo de lo que acaba de decir. La filosofía en estas últimas décadas ha resultado ser muy útil también en el avance de la ciencia, ¿no? Ha contribuido enormemente al fundamento de las matemáticas, porque matemáticos con espíritu filosófico han reflexionado bastante sobre cómo deberían fundarse las matemáticas o qué es el significado en lingüística, o actualmente hay una interacción bastante intensa entre científicos cognitivos y filósofos para aclarar muchas cosas que escapan de la ciencia, porque por su método mismo no puede llegar hasta ahí. Entonces creo que el valor de la filosofía es muy grande, ¿no? Quería agregar eso. Muy bien, gracias. Sin duda que es así, ¿no? Pero fíjense, los casos más notables no son solo filósofos. Son filósofos matemáticos, filósofos físicos, filósofos lingüistas, filósofos, diríamos, politólogos que estudian la política de manera profesional, etc. Es decir, la vieja idea de que la filosofía es metafísica ya está un poco superada, ¿no? En el sentido de que los tiempos ya no dan lugar al desarrollo de la metafísica. No digo de la ontología, la ontología es otra cosa, ¿no? La ontología, por ejemplo, responde que es un número, y ahí hay la fundamentación, por ejemplo, formalista de los números, ¿no? Hilbert, por ejemplo, que tiene pensamiento filosófico claro. No, estoy hablando de la metafísica en el sentido de las grandes respuestas y que dan fundamento a la totalidad del ser, por ejemplo, Dios, ¿no? No, ese tipo de concepciones
que no sean creencias, porque las creencias religiosas hemos visto que son otra cosa, pero las creencias religiosas pueden invadir la política y surge el fundamentalismo islámico, por ejemplo, ¿no? que es fatal, que es terrorismo, eso hemos visto. Entonces, sin duda que la filosofía sigue sirviendo de manera notable, profunda, aunque también con el cultivo paralelo de alguna disciplina. Hay algunas disciplinas que pueden ser solo filosóficas, por ejemplo la lógica, ¿no? Se puede desarrollar, pero el desarrollo de la lógica ahora está relacionado con la informática, está relacionado con la matemática, lógica matemática. Entonces igual caemos en la matemática, la informática, como disciplinas paralelas para importantes aportes, incluso en la lógica. Ahora, en la política, ¿qué significa interpretar la realidad? Es posible que se desarrolle pensamiento novedoso, ¿no? ¿Qué filósofos interpretan la realidad políticamente en nuestro medio? Hay varios, ¿no? H.C.F. Mansilla, que bueno, trabaja en nuestra carrera, es excelente. A veces vayan a escuchar alguna clase de él, creo que es la clase los martes, ¿no? Pablo, ¿tú sabes? Sí, doctor, martes de 6 a 9. De 6 a 9. Teorías del Estado, creo que es, ¿no? Modelos de Estado. Modelos de Estado. Fíjense, vayan a escuchar una clase, 2 clases en el semestre, dice, como oyente, el doctor Lozano nos ha sugerido que si podemos escuchar, por favor, no les va a objetar. Filósofo y politólogo en la Universidad Libre de Berlín. Y claro, sus análisis son muy buenos. Esta mañana estaba la presentación de una revista donde él ha escrito un texto, les voy a pasar el texto mañana, que es la crítica al marxismo. Excelente artículo, yo lo he editado y es el mejor de esa revista. Alguien puede hacer un comentario, háganlo por favor. Esa es la manera como se van a adiestrar a escribir, no un trabajo para ser calificado, una opinión argumentada. Y bueno, hay otros también, ¿no? Que yo sepa que han estudiado ciencias políticas y filosofía, porque ese es el caso. Luis Tapia en el CIDES también ha estudiado ambas cosas, ¿no? Y tiene buenos análisis, pero yo un poco, diríamos, pesados desde el punto de vista de la construcción, demasiado rebuscado parece, un poco latoso, pero bueno, vale igual. Entonces, hay casos así, ¿no? Otras disciplinas, algún biólogo que es la filosofía, conozco alguno, ¿no? Pero bueno, sus textos, digo, aquí en nuestro país, obviamente, en el mundo hay muchos, o físicos, ¿no? Mario Bunge, por ejemplo. Ustedes han debido leer algo de Mario Bunge, ¿no? Tiene escrito sobre política, tiene un libro que lo he visto el otro día al salir de la UNSA, Filosofía Política se llama, que es bastante bueno, fíjense. Entonces, ¿quién puede escribir de política siendo físico y siendo filósofo? Pues él lo ha hecho. Y sus textos a mí me gustan, son muy sólidos y expresan, ¿no?, la mentalidad especulativa del metafísico, que ya no va más, ¿no? Desde el siglo XX ya no va más, sino la combinación interdisciplinar, por ejemplo, en este caso, de la física como la filosofía, que es una maravilla, ¿no? Einstein era filósofo. Fíjense, estudios de filosofía, no. Otros físicos eran filósofos, en alguna medida sí, ¿no? Ahora, por ejemplo, Einstein no desconocía a Spinoza. Es algo interesante, ¿no? Ha leído Spinoza, aunque no haya estudiado de manera reglada la carrera de filosofía, conocía a los filósofos. Y sobre política, claro, hay algunos clásicos que hay que conocer, ¿no?, para hacer análisis filosófico-político, que además puede ser muy provechoso, puede ser muy beneficioso.
Lo que debería tener la carrera, aunque sea solo de manera virtual, son revistas estudiantiles, ¿no? Eso debería, eso pueden pedirle a ¿cómo se llama? La representante del centro, creo que se llama Alba, ¿no? Carmilla Alba, una revista estudiantil que se publique una vez al año, donde estén buenos artículos de ustedes, y así eso estimula a que se publiquen, a que hagan textos. Por lo demás, no siempre la política, ¿no? Cualquier otra disciplina les serviría. Aquí alguien tiene alguna disciplina previa, aunque no sea licenciado, aunque no sea, digamos, abogado, pero que esté estudiando o ya terminado, o que practica alguna actividad. Licenciada, yo en moda. Moda. Ajá. ¡Qué Soy bien! diseñadora de moda. ¿Tú eres estilista? Diseñadora de moda. Diseñadora, qué bonito, qué lindo trabajo. Muy creativo. ¿Y la filosofía te sirve? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo más o menos te sirve? Bueno, profundizo más los temas de cuáles me voy a inspirar para una colección. Entonces voy buscando otros temas que diferentes a lo que se pueda mostrar en la moda, que ahora muestran que está todo, bueno, moda es moda. ¿Has estudiado? Sí, sí. Qué bien. ¿Y trabajas actualmente? Sí. ¡Qué maravilla! Es una linda ocupación, algo que siempre ha de tener mercado de trabajo y para lo que la filosofía te puede servir, ¿no? Sí. Desde distintos puntos de vista, sea para generar estilos o también para hacer crítica, ¿no? Es decir, una crítica, por ejemplo, al consumismo de la moda, ¿no? Que, claro, te puede hacer con sustento filosófico. Allá atrás. Yo soy médico. Médico, qué bien. ¿Tienes especialidad? Sí. ¿En qué? Soy internista. Internista, eso es una de las más difíciles, ¿no? Es amplia, sí, bastante amplia. Sí. Las más completas. ¿Te sirve la filosofía? Bastante. Qué Porque bueno. no solo la parte biológica, sino también la parte del contexto humano, ¿no? Porque cada ser humano proviene de distintas culturas, tiene distintos puntos de vista cada cultura sobre la muerte, la vida, la salud, la enfermedad, etc. Entonces, es muy útil para poder entender a cada grupo humano. Aquí se graduó con summa cum laude el doctor Daniel Elío Calvo. ¿Lo conoces? Era mi profesor de una asignatura. Ah, sí, ¿de qué? ¿De gastroenterología? Es gastroenterólogo, de parasitología. Claro, es muy competente como médico, ¿no? Estudiado en el Reino Unido, pero además filósofo, licenciado en filosofía. Le ha gustado. Yo hace como 25 años estaba mal del estómago, fui a buscar, pregunté, ¿quién es el mejor médico gastroenterólogo? Me dijeron, Daniel Elío Calvo. Fui, lo encontré y me atendió perfecto, me dio un remedio y me sané rapidísimo. Y al despedirse me dice, ¿y usted qué es? Yo soy licenciado en filosofía. Ah, no, vio en mi ficha, porque era del seguro, etc. ¿Usted es licenciado en filosofía? Sí, yo quiero estudiar filosofía. Pero qué bien, doctora, dígase, estoy leyendo, me mostró Introducción a la Filosofía de Bertrand Russell. Pero qué bien, este es un excelente libro de filosofía. Y después de tiempo lo vi aquí, yo fui su docente. Y al final fui su tutor y aprobó excelentemente. En esa revista que les voy a dar hay un artículo de él sobre la ética médica, la bioética, que tiene también un libro, ¿no? Y claro, es muy agradable leer un texto de un buen profesional con formación filosófica. Eso tiene sumo valor. Entonces, fíjense, parece que en cierta medida es cierto lo que me dijo ese profesor, ¿no? Que la filosofía puede ser muy útil sirviendo a otra disciplina. ¿Alguien más quería hablar? Creo que yo, Sergio. Un momentito, ¿alguien más? Nadie más. Con eso terminamos porque ya es hora. Dime, Sergio. Licenciado, a mí me gusta la educación porque nos ayuda tanto integralmente como espiritual como físicamente. Y mi
mayor objetivo es estudiar educación, aparte de Ciencias de la educación. ciencias de la educación. Qué bien, ¿y por qué no lo haces? ¿Está esperando tener el 80% para más carrera paralela o qué? Sí, esos tres. ¿Cuánto tienes? Todavía no. Falta, pero puedes estudiar por tu cuenta, ¿no? Sí. Tener ya una formación autodidacta, de manera que cuando te inscribas sea más fácil. Bueno, la próxima clase es la última antes del examen. Así que estudien desde ahora, dentro de una semana, el primer examen parcial. Muchas gracias. Estamos acabando unos minutos antes porque tengo esa entrevista, disculparán. Y nos vemos el día miércoles. Hasta luego.